Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar Camindia. Mi nombre es Andrea Rojas Andés y soy gerente general de la Cámara Chileno-India de Comercio. Primero que todo, me gustaría agradecer a todos por su presencia y por el interés en nuestro evento sobre la industria XR y sus beneficios. Me alegro de mencionar que contamos con la asistencia de distintas ciudades, entre ellas Copiapó, Concepción, Ovalle, Valdivia, Viña del Mar, Punta Arenas, Santiago y también Lima, Buenos Aires, París y Liège. La industria XR es una industria sobre la que leemos mucho, pero que por el momento sabemos poco. Y en este webinar vamos a aprender sobre qué son estas tecnologías y cómo pueden impactar positivamente a tu empresa. Vamos a dar inicio con una presentación de Felipe Mujica, quien nos pondrá en contexto sobre el trabajo que se está realizando desde Corfo del año pasado por incorporar el XR a los planes de iniciativas de fomento productivo e industrial que se realizan desde el Estado, con foco en el desarrollo de contenidos, así como el rol de las industrias creativas en esta industria y potencial que ven para el cruce de empresas desarrolladoras de contenido con otros sectores. Y después vamos a seguir con una presentación de Óscar Cartagena, que nos dará una pincelada a lo que es la industria XR teóricamente, las tres ramas que la componen, la realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, y algunos ejemplos de usos en distintas verticales. Preguntas las pueden dejar directamente en el chat de Zoom, y las vamos a ir respondiendo entonces durante el evento, según vayamos viendo entonces con los tiempos. Vamos a iniciar con una presentación entonces de Felipe Mujica, quien es economista especializado en el área de economía creativa, política cultural, desarrollo y economía internacional, y él ha sido director de programas estratégicos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Ha estado vinculado a numerosas iniciativas públicas y de mecenazgo privado, como NAVE, entre otros, y desde donde ha impulsado la relación entre economía y cultura. Actualmente es gerente de programas estratégicos nacional de economía creativa en Chile Creativo, que es un programa impulsado por Corfo. Así que bienvenido, Felipe, muchas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, por ver a tantas caras conocidas y caras nuevas en este tema que es muy interesante y sobre el que despertó nuestro interés el año pasado a raíz de varios proyectos que empezaron a llegar a Corfo relacionados con XR. Me estoy familiarizando ya hace un rato ya con no hablar directamente de realidad virtual. Óscar Cartagena aquí invitado y algunos de los que están en la audiencia veo, ya me han educado de que se habla de XR, de Extended Realities, y ya hemos estudiado bien esas líneas de distintos grados de realidad. El interés como Chile Creativo, como programa de industrias creativas, que en el fondo tiende más que a lo tecnológico, tiende más al lado de los contenidos. Al trabajo con las empresas audiovisuales, con videojuegos, con el sector de la música, el sector editorial, es que creemos, estamos seguros de que XR, las distintas realidades extendidas, ¿no es cierto?, los distintos grados de realidad, priorizando obviamente VR y AR, van a ser uno de los medios donde más crecimiento va a haber para los generadores de contenido. Va a ser el lugar donde se distribuyen, ¿no es cierto? La mayor parte de los contenidos va a ser donde va a haber más innovación, donde vamos a ver a las nuevas empresas, y un poco el rol de Corfo en ese contexto es justamente el de anticipar esos escenarios tecnológicos, anticipar cuáles van a ser los escenarios de crecimiento. Entonces, lo que yo quiero hacer, si me dan un segundo, es presentarles los resultados de un estudio, un pequeño mapeo que hicimos el año pasado desde el programa estratégico. No sé si se ve correctamente. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, ya. Sí, todo bien. Entonces, quiero presentar un poco un informe que hicimos el año pasado en el contexto del programa Chile Creativo, que es el programa
un poco la ventana de Corfo hacia el sector de las industrias creativas, pensando en este nuevo escenario, en este nuevo medio, o colección o subconjunto de medios, ¿no es cierto?, que caracterizan el XR, y qué es lo que ya hay dentro del ecosistema, cuáles son las empresas con las que podemos empezar a trabajar. Bueno, eso, solo para recordar que Corfo es la institucionalidad de fomento productivo, no necesariamente de cultura, ni tampoco de tecnología pura y dura, sino que es una institución que tiene 80 años de historia, 81, y que siempre ha estado ligado al desarrollo productivo, y que ha incluido a las industrias creativas. Ahí podemos ver el logo del último Chile Mono, que es el festival de animación, ha ido incluyendo distintas industrias y distintos focos a lo largo de sus 80 años. Entonces, y justamente en el ámbito de las industrias creativas ha sido pionero, digamos, desde que el 2007 el Consejo de Innovación para la competitividad de esa época, para el Consejo de Innovación para el Desarrollo actualmente, priorizara el sector de industrias creativas y dijera, bueno, aquí hay algo en lo que hay que fijarse. Ha estado a la vanguardia de ir desarrollando planes y programas, ¿no es cierto?, para levantar primero, saber cuáles son las empresas, saber cuáles son los ámbitos de intervención y también cómo se trabaja con este ecosistema. Entonces, actualmente estamos en la fase de 2018-2021 de una agenda dinamizadora que estamos llevando a cabo con la unidad de industrias creativas de Corfo. Chile Creativa es uno de los programas, ¿no es cierto?, de articulación de esa agenda. Y VR, obviamente, es uno de los focos, ¿no es cierto?, XR, me perdonan, es uno de los focos más, digamos, de mayor atención que está teniendo la gerencia para el sector de industrias creativas. Entonces, en ese sentido, lo que nos encargaron el año pasado fue realizar un pequeño mapeo, que al final resultó ser, ahí tienen el link, lo voy a poner más tarde para que lo tengan disponible, que al final resultó ser el primer mapeo que se hacía del sector VR, AR, y lo primero que quisimos saber es, bueno, justamente eso, cómo se utilizaba la expresión y cómo se autodefinían las empresas. Estas 72 empresas en total son un subconjunto de las que contestaron, son las consolidadas, digamos, son las que tienen root, son las que tienen historia, digamos, también tributaria, son de todo el subconjunto, son las que después de limpiar son las con las que podíamos trabajar. Entonces, no les parezca que es poco 72 respuestas, al contrario, significa que hay un germen, ¿no es cierto?, un pequeño clúster que se está armando en Chile, de gente que ya está trabajando con estas tecnologías desde el lado de los contenidos, déjenme recalcar eso siempre. Entonces, lo primero que quisimos despejar es un poco esta parte de identificación. La gente se identificaba con cuál de estos términos, VR, AR o XR. Entonces, el grueso obviamente usa los tres de alguna manera proficiente, ¿no es cierto?, indistintamente, y XR quizás es el más sofisticado, porque hay que saber un poquito más de teoría, de lo que Oscar ya nos va a hablar un poquito más adelante. A ver, ahí está. Nos encontramos con una industria que es más o menos reciente y que coincide, que el grueso de las empresas que han ido apareciendo coinciden digamos, con el desarrollo del hardware, con los Oculus, digamos, el 2012, 2013 me parece, y es ahí donde en realidad se dispara el nacimiento de empresas dedicadas exclusivamente a este sector. Son empresas chicas, con 5 empleados, ¿no es cierto?, son lo más característico. Hay algunas gigantes de 800 empleados que nos echan a perder el promedio, pero yo creo que si tomamos la mediana, estamos hablando de empresas de no más de 5 trabajadores, 4 o 5 trabajadores, me acuerdo, creo que lo redondeamos hacia arriba. Y que además tienen una distribución geográfica que no es muy distinta a la de otros sectores creativos ni tecnológicos, un poco reproducen la estructura geográfica de nuestra economía, ¿no es cierto? Quizás esperábamos mayor presencia en Biobío, pero tal vez se explica por esta separación de Ñuble
esta separación de gobierno local en el que hay una nueva región, ¿no es cierto?, en Ñuble. Entonces eso quizás es lo que le quitó, pero en el fondo el polo de desarrollo, el polo donde más fuertemente se concentran las empresas es la región metropolitana y Valparaíso con algunos polos en La Serena y en Concepción. Normalmente son empresas que se identifican con la producción audiovisual o videojuegos o animación. Hay otros, y en otros quiero, para que se hagan una idea, quiero destacar que hay empresas que se identifican con arquitectura, con diseño, pero ya se empieza a desgranar un poquito. Entonces, el grueso está en este ámbito, en la animación, la producción audiovisual y los videojuegos. Y esto es lo que más nos interesaba, es decir, la razón por la que se hizo el mapeo fue que estaban empezando a llegar muchos proyectos, muchas postulaciones de proyectos a Corfo, las distintas gerencias, a la de innovación, a la de emprendimiento, a la de capacidades tecnológicas, a la de redes también, a la gerencia corporativa, desde el sector creativo, desde este polo, ¿no es cierto?, audiovisual, ¿no es cierto?, audiovisual, videojuegos, animación, con proyectos asociados a otras industrias. Y eso es lo que quisimos explorar en una primera instancia. ¿Cuáles eran estas otras industrias o estos otros sectores productivos? Y ahí nos encontramos fuertemente con algo que algunos informantes clave que entrevistamos de distintos laboratorios, centros tecnológicos alrededor del mundo, nos habían anticipado ya. Sobre todo en Seattle, en Redmond, teníamos un informante muy importante que nos anticipaba que en realidad la primera entrada para el tema VR XR era obviamente educación, y un poco los datos de la encuesta nos llevaron para allá. Es el ámbito donde más vínculo tienen estas empresas del sector creativo con otros ámbitos de la economía. Luego el sector inmobiliario, que se entiende que tal vez para la promoción de ciertos proyectos inmobiliarios, los proyectos de 360 fueron como una escalada natural, digamos, una derivada muy evidente, ¿no es cierto? Probablemente muchos de ustedes lo saben o habrán participado, o quizás su primer cliente habrá sido una inmobiliaria y un proyecto de 360, y eso también, claro, como puerta de entrada para el sector creativo y para vincularse con otras industrias, suena medio natural. Probablemente, no sé, o sea, mi intuición, probablemente va a ser una relación que va a crecer y se va a estancar en algún minuto y van a crecer algunas de las otras. Otro ámbito que quisimos separar fue el de construcción, distinto al inmobiliario porque tenía ya que ver con temas BIM, de los que con Oscar ya hemos anticipado algunas cosas, otros temas con urbanismo, pero es interesante ver que estos son los tres, junto con minería, los cuatro principales ámbitos, ¿no es cierto?, donde este subconjunto de empresas declaraba estar generando revenue o teniendo relación como proveedor, ¿no es cierto?, de grandes empresas o de grandes conglomerados. Y ya hacia abajo se empieza a desgranar nuevamente. Nos encontramos con un ámbito súper interesante con el que hemos anticipado, hemos tímidamente visto la posibilidad de desarrollar alguna colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el Servicio Nacional de Patrimonio y con la Subsecretaría de Patrimonio, temas de museos y patrimonio, digitalización de colecciones, paseos virtuales, ese tipo de cosas. Nos encontramos con que ya había un universo de empresas que estaban trabajando en eso. Salud, que me sorprendió que no fuera muchísimo más, que no estuviera dentro de los cuatro primeros. Investigación científica, turismo, que es algo bien interesante por lo demás, porque nos encontramos con que había un proyecto Corfo ya andando, un SAF del área de turismo, en la región de la Araucanía, en Villarrica. Creo que lo tenía la Universidad Católica del campus de Villarrica. Un SAF es un conjunto, para los que no saben, es un conjunto de capitales semilla que una universidad o una aceleradora, ¿no es cierto?, distribuye, hace un concurso y los distribuye. Había un SAF en Villarrica, Pucón,
para turismo que tenía como foco realidad virtual y nos llamó bastante la atención. Pero sorprendentemente no es tan elevado, por lo menos en el mapeo que nosotros hicimos. En espectáculos, alimentos, temas de gastronomía, y gente que en realidad solo desarrolla, ese no aplica, gente que solo desarrolla para sus propios fines. Y lo que nos interesaba a nosotros, es decir, cuál es la relación de ellos, de este subconjunto, con la Red Nacional de Fomento, con lo que anticipaba Andrea al principio, con cuáles se puede trabajar, digamos, o qué espacio hay para desarrollar nuevos instrumentos o llamados focalizados de los instrumentos de fomento, los subsidios que ya existen, para ir desarrollando proyectos. Entonces nos encontramos con que la mitad en realidad ni siquiera se acerca al sector productivo, que eso normalmente no tiene por qué ser inherentemente malo, sino que a lo mejor incluso significa que son un sector que está en crecimiento y no tienen ni siquiera tiempo para estar mirando los formularios y esperando, ¿no es cierto? No tienen tiempo que perder, ¿no es cierto?, para esperar a que les llegue un subsidio para hacer la inversión, sino que ya están generando un volumen de negocio del que se quieren hacer cargo, no quieren desconcentrarse de eso. Eso pasa mucho, por lo menos con el sector videojuegos nos ha pasado que normalmente tienen menores porcentajes, ¿no es cierto?, de vínculo con la Red Nacional de Fomento y los instrumentos de subsidio que hay desde el Estado. Y la mayoría sí se relaciona con Corfo, luego con Cultura, Cercotec, ProChile, fondos regionales como el FNDR que ustedes conocen, y el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, CONICIT, que actualmente es la NID, la Agencia Nacional de Investigación Científica, ¿no es cierto?, y el CNTB. Entonces, un poco lo que se anticipaba al principio, lo que buscamos con esto es desarrollar una familia de proyectos, ¿no es cierto?, que tengan sentido con el desarrollo actual y con el potencial del sector. Y ya estamos trabajando, hace poco se presentó, todavía no están los resultados, estamos trabajando en proyectos de red mercado, que son prospección de exportación de servicios, con un grupo de empresas. Vamos a primero hacer un diagnóstico de eso, para ver a qué mercado se puede llegar proveyendo servicios desde Chile en la modalidad remota, que es parte de la gracia también de este sector, y con el giro inesperado que tuvieron todos los eventos que han pasado desde octubre hasta ahora. Este estudio, recuerden, lo publicamos en septiembre del año pasado. La verdad es que cobró mayor interés por parte de Corfo la posibilidad, ¿no es cierto?, de proveer servicios de manera remota y cómo generar empleo y crecimiento, ¿no es cierto?, de empresas ligados a alguna actividad productiva que tenga algún desarrollo en el futuro. Entonces, estamos partiendo con Red Mercado, pero tenemos en cartera el diseño y la presentación, ¿no es cierto?, a los comités de fondos de Corfo, proyectos que tengan que ver con desarrollo de proveedores del sector XR para estas industrias que yo les mencionaba antes. Entonces eso es algo que vamos a estar trabajando este año, por lo menos desde el programa estratégico Chile Creativo. Ahí les dejo el estudio, como ven, es de septiembre del año pasado, o sea, antes de que pasara todo, digamos. Y eso, los dejo con Oscar, quedo atento a sus preguntas si es que las tienen, y un poco que se queden con eso. En el fondo, que este es un sector de interés para Corfo, desde el lado obviamente de la generación de contenido desarrollados con tecnología, pero que la idea es vincularlo con otras industrias, y para eso lo que vamos a estar desarrollando durante el año es esta familia de proyectos que se llaman Red Proveedores, que son de la gerencia de redes, y que buscan justamente tomar un grupo de empresas, 10, 20, 30, ¿no?, da lo mismo, y trabajar con un gran proveedor o con un gran cliente o con una industria, ¿no es cierto?, que demande los servicios de este subconjunto de empresas, y desarrollar esa relación como proveedores. Con el añadido además del tema del trabajo remoto y la provisión de servicios remotos. Entonces, eso es algo en lo que vamos a estar trabajando este año como programa estratégico, y están invitados, ¿no es cierto?, a escribirme, a contactarse con nosotros,
para demostrar, para manifestar su interés, hacer sus preguntas y sumarse, digamos, a esta conversación y a este tema que es nuevo para nosotros y que sin duda es muy interesante y muy entretenido de descubrir. Así que muchas gracias y lo dejo con Oscar, digamos, para que nos cuente mucho más de este tema. Muchas gracias a ti, Felipe, por la presentación, por acompañarnos. Y como Felipe dijo, al final del evento vamos a estar mandando un correo a todos los asistentes con agradecimiento y ahí vamos a entonces dejar el contacto directo de Felipe y también les vamos a agregar el link para que puedan recibir y descargar el estudio. Ahora vamos a seguir entonces con la presentación de Oscar Cartagena, que es un polifacético emprendedor tecnológico con más de 2 décadas de experiencia, actualmente enfocado en la industria XR en Chile y Latinoamérica. También es fundador y presidente de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas y emprendedor en las industrias creativas. Oscar, también muchas gracias por acompañarnos hoy día y todo tuyo también para hacer la presentación. Ya, buenísimo. Gracias, Andrea. Gracias, Felipe, también por venir y darnos todo ese input desde más arriba, digamos, que es importante también el apoyo a nivel estatal a esta industria, que sin duda es una de las industrias que va a liderar muchos cambios, sobre todo en el mundo post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando también de agradecer obviamente a la Cámara Chileno-India de Comercio por crear esta instancia y darnos la oportunidad de poder comunicarles estas cosas. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a hacer la misma pregunta que hizo Felipe. ¿Ven bien? Perfecto. Entonces, lo que nos convoca. La industria XR y sus beneficios. La idea de este pequeño webinar es plantear una pincelada de qué es lo que compone a la industria XR, de manera tal de que cuando escuchemos sobre la industria XR, sobre escuchemos de realidad aumentada, virtual, sepamos exactamente de qué se está hablando y tengamos una idea un poco más específica de estas tecnologías. Y al final vamos a ver una serie de videos con ejemplos tanto de empresas chilenas como de afuera, de cómo están utilizando estas tecnologías tanto para sus productos como para procesos empresariales o en enterprise. Cualquier duda que tengan, la dejan escrita en el chat. Cualquier cosa que quieran contactarme lo pueden hacer directamente a través de mi Twitter, el Cartagena, o a través del Twitter de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, que es HI_CL. También me pueden ubicar en LinkedIn. Siempre estoy dispuesto a conversar y sobre todo si tiene que ver con esta temática. Entonces, bueno, ya la introducción me la hizo Andrea, afortunadamente. Soy un profesional, tengo 23 años trabajando en el área digital en diferentes, digamos que, verticales, tanto en multimedia como de diseño, arte, tecnología, etcétera, etcétera. Los últimos, diríamos que 6 o muchos más años, depende de donde se vea, he estado muy involucrado con temas de computer vision y la industria XR en general. Y como les comentaba, la idea de esto es que hablemos sobre la industria XR y de qué está compuesta. Pero sin más, ¿qué es la industria XR? Como hablaba Andrea antes, la industria XR es algo de lo que sabemos bastante, escuchamos, digamos, mucho. Algunos sí, algunos no, algunos tienen un poco más de contacto, otros menos. Algunos han escuchado de que Pokémon Go, de que hay ciertas aplicaciones que están ahí dando vueltas, pero sigue siendo un término un poco nebuloso, ¿no? Nos acercamos quizás más a las terminologías como realidad aumentada, es algo que tenemos más a la mano, o realidad virtual, son cosas que tenemos más cercanas, ¿no? Entonces, la industria XR en realidad se hace referencia a un compendio de tecnologías, en este caso es la realidad aumentada, realidad virtual y la realidad mixta. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, la primera letra está tachada porque la X de la realidad extendida, como la conocemos, o este compendio de tecnologías, viene a ser como una variable de estas 3 posibilidades que hay, ¿no? Entonces,
entendiendo que la realidad extendida es un compendio de dinámicas, ¿ya?, que tienen que ver con la visión computacional y la interpretación de lo que vemos a través de un dispositivo, sea esto una cámara, o sea un teléfono, o sea un headset cabezal tipo un Oculus, en realidad virtual, u otras cosas que vamos a ver más adelante. Todas se basan, digamos, sobre el mismo concepto amplio que se llama el continuo de la realidad virtualidad. Esto es un término que lograron llegar a ese término un tipo que se llamaba Paul Milgram y Fumio Kishino en el año 1994, si no me equivoco, es un trabajo de tesis en la Universidad de Toronto, donde ellos plantean que la realidad mixta es una linealidad que va en ambos lados, donde va desde la realidad sin alterar, en el extremo izquierdo, hasta el extremo derecho, que es la realidad virtual, donde todo es generado computacionalmente. Entonces, en el medio tenemos la transición, que es la realidad aumentada, y la virtualidad aumentada, que es a lo que vamos a ver ahora. En estos cuatro planteamientos tenemos la realidad tangible, que viene a ser mi cuadrante izquierdo superior, donde vemos la realidad sin ninguna alteración. Después viene la realidad aumentada, que es la superposición, ¿ya?, de algo digital o generado digitalmente sobre la realidad. Después viene la virtualidad aumentada, que es meter objetos del mundo real en una experiencia virtual o en un entorno generado computacionalmente. En este caso, como vemos en la imagen, todo estaría generado computacionalmente, pero el cuestión de las frutas podría ser una foto o podría ser un escaneo de un objeto real, y hay una cantidad de variables más ahí. La virtualidad aumentada es algo que se conversa muy poco, porque creo que todavía no hay muchas aplicaciones que lo demuestren fuertemente. Y el último extremo, que es el extremo derecho, es la realidad virtual, donde todo el entorno está generado computacionalmente a través de modelado de objetos tridimensionales y una secuencia o programación de este espacio virtual, como cualquier experiencia de realidad virtual. Una vez entendiendo esto, que va desde un extremo al otro, digamos, pasando por varios temas, podemos entrar a entender exactamente qué es cada uno de estos temas y de qué se trata. La realidad aumentada es la superposición de contenido creado digitalmente encima del mundo real, como comentamos antes. Esto es, por ejemplo, como sale aquí, puede ser a través de un dispositivo móvil o una tablet. Inclusive hoy en día están saliendo varios productos como gafas de realidad aumentada, que son como están en el medio entre las gafas de realidad mixta y las gafas de realidad virtual, donde se aumenta un contenido a través de una experiencia tridimensional, ¿ya?, donde tú puedes traer objetos tridimensionales y generar toda una experiencia más enriquecedora de ese mismo contenido. Como ejemplos que todos o muchos conocemos, por ejemplo, es el catálogo de IKEA, que viene, como estamos viendo, todos los muebles los puedes ver en realidad aumentada, por ende puedes ver el mueble en tamaño real, por ejemplo, pudieses colocar este mueble en tu espacio físico, ver su tamaño, ver su materialidad, y te acerca mucho más al producto, y esto es algo que, por razones obvias, está explotando fuertemente hoy en día con el e-commerce, justamente en estos tiempos de COVID, donde es más complejo visualizar el producto y cuáles van a ser esas dimensiones en tu espacio o cómo se va a ver. Dentro de lo que es la realidad aumentada, normalmente siempre hemos hablado de realidad aumentada basada sobre una aplicación móvil. Esto siempre ha sido un tema, digamos, de fricción para el consumidor final y también obviamente para las empresas que generamos contenido, porque necesitas que la persona tenga que descargar una aplicación móvil para poder tener una experiencia. En los últimos años se ha desarrollado fuertemente lo que es el web AR, y de hecho ya hoy en día podemos hablar de web XR, ya porque también hay web VR, que es una experiencia de realidad aumentada sobre el navegador web, ya sea en un dispositivo o en alguna otra cuestión que puedas tener un navegador web que puedas levantar esto. Ahora les voy a pedir que hagan el ejercicio y prendan su teléfono celular, vayan a su cámara y escaneen el código QR que tienen al frente. Esto los va a llevar a una página web que está desarrollada con un framework que se llama Zapier,
le pueden dar a Launch, y ahí van a tener una breve experiencia de WebAR. En este caso, una experiencia divertida, súper breve, es algo que hicimos rápido, pero la idea era ejemplificar exactamente de qué trata el WebAR y cómo también se le conoce como frictionless AR, ¿ya? Porque es un acceso directo a una experiencia de realidad aumentada y no tienes que pasar por el proceso de descargar una aplicación móvil, tenerla ahí almacenada, y también le quita el peso al cliente, digamos, o al generador de la aplicación en estar obligado a mantener esa aplicación en el tiempo y subirle contenido y mantenerla con vida. Sería muy entretenido si pudiesen publicar las fotos de esta experiencia de realidad aumentada. Si toman un snapshot, me pueden taguear en Twitter o Instagram y ahí nos podemos reír un rato. Entonces, continuando, saliendo ya del WebAR y de la realidad aumentada, podemos entrar a lo que es la realidad virtual. ¿Okay? La realidad virtual es el uso del modelado y la simulación por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno sensorial tridimensional artificial. Es clave que tridimensional artificial. ¿Ya? Esto, como todos sabemos, es una experiencia que nada más puedes tener a través del uso de un hardware especial, como un Oculus Quest o un Oculus Go. Hay una variedad muy amplia hoy en día de dispositivos para tener experiencias de realidad virtual con diferentes niveles de inmersión. Esto es algo que hay que profundizar mucho más. Aquí nada más vamos a hablar muy por encima. Los dispositivos varían de precio y varían en funcionalidades. Hay algunos dispositivos que están pensados también para funcionar en un mundo mixto, no solamente virtual. Parte del tema con la realidad virtual y como la barrera de penetración, por así decirlo, es el tema del costo de adquisición de hardware y lo complicado que es tener acceso a este hardware en Latinoamérica sobre todo. Esas son parte de las cosas que estamos, digamos, batallando desde la HI, justamente para abrir las puertas a que podamos tener mayor ingreso e importación de este tipo de dispositivos para poder impulsar mejor la creatividad y la creación de contenidos del mercado local. Como les decía, es esencial y no puedes tener una experiencia VR sin algún tipo de dispositivo frente al tuyo, ya sea esto, un dispositivo de marca como Oculus, como HTC Vive o el Valve Index. Hay una gran variedad, como les digo, pero también están las maneras como baratas, entre comillas, que es el Cardboard, que es una idea que tuvo Google hace muchos años, justamente para facilitar el acceso a consumir este tipo de contenidos. Y a partir de eso se han creado muchos otros dispositivos mucho más simples donde puedes meter un teléfono celular y tener una experiencia VR simple, básica, pero funcional. Después viene lo que es la realidad mixta, ¿ya? Que es una de las cosas creo que menos exploradas en Latinoamérica y en Chile, ya que la experiencia de realidad mixta es la que combina a la perfección el entorno del mundo real que estás viendo y el contenido creado digitalmente. Pero lo importante es que estos dos contenidos coexisten e interactúan entre sí. Por eso, para la realidad mixta es necesario gafas súper especiales, que son bastante costosas en su mayoría, ya que requieren de mucha más tecnología que la parte VR en términos de poder reconocer el ambiente donde estás y poder superponer, digamos, esta suerte de realidad aumentada, pero que interactúe con el espacio. Y cuando me refiero a que interactúe con el espacio, significa que él pueda reconocer una superficie, por ejemplo, una mesa, y tú puedas rebotar una pelota en esa mesa. En el caso de un contenido de realidad aumentada nada más, eh, aunque abro paréntesis, esto está cambiando actualmente fuertemente, las tecnologías en dispositivos móviles han crecido exponencialmente en el último año y medio más o menos, pero la idea es que tú una experiencia de realidad aumentada, que es contenido superpuesto nada más, no tienes un reconocimiento del entorno, tú nada más tienes algo puesto. Ejemplo, Pokémon Go, tú tienes un bichito ahí y ya. En cambio, en una realidad mixta, este objeto estaría, eh, entendería cuál es su entorno donde él está, entendería la iluminación a la que es afecto, entendería si hay un mueble al lado, si hay un piso, por ende, literalmente es una realidad mixta. ¿Ya? Las dos cosas convergen en el mismo espacio y de hecho hace unos años Magic Leap, que era bueno, es entre comillas, una de las gafas y hardware especializados que como que creó más marketing hype
alrededor de la idea. Una de las cosas que ellos hacían es que te ponían las gafas y te preguntaban, te ponían, por ejemplo, un florero real y un florero digital al lado, obviamente con las gafas puestas, y te preguntaban cuál es el de verdad. Supuestamente la calidad era tan buena que era imposible saber cuál era cuál, o era muy complicado. Hoy en día hay una gran variedad también de gafas, hay mucha competencia en este mercado. Nosotros como HI también estamos viendo de manera de poder abrir puertas para este tipo de productos acá, que nosotros quizás en Latinoamérica podríamos tener acceso a hardware para realidad virtual, pero para realidad mixta es virtualmente imposible conseguir, a excepción que lo compres afuera. Y parte de lo que nosotros trabajamos, el impulso que generamos, es para poder traer estas tecnologías y poder, obviamente, darle más herramientas a los creadores de contenido. A continuación les voy a mostrar un ejemplo, obviamente desde Microsoft HoloLens, que ya van por el HoloLens 2. El HoloLens 2 es una gafa, un headset, un lente de realidad mixta, creo que es uno de los más conocidos en el mercado actualmente. Tiene muchísima implementación en ambientes empresariales, de trabajo, eh, y bueno, vamos a ver un video que edité con algunas cosas de lo que hace el HoloLens, y les voy a ir comentando más o menos qué es lo que estamos viendo. Entonces aquí vemos cómo el contenido está integrado al entorno donde estamos, ¿no? Tienes el factor de telepresencia, que es algo que se está trabajando harto bastante hoy en día, cómo traer, digamos, gente que está lejos de ti y sentirlos cerca en términos de presencia. Tienes también lo que es modificación de productos en tiempo real. Tú puedes estar viendo, por ejemplo, en un concesionario un auto y poder cambiarle los colores de la carrocería y hacer una cantidad de cambios. Este ejemplo que estamos viendo acá es algo que se está utilizando mucho y es algo que se está utilizando en Chile actualmente. Eh, Vuforia, que es una empresa muy grande, eh, tiene un producto que se llama Chalk, como tiza en inglés, que se estaba implementando acá en Chile en varias otras empresas, justamente para hacer esto de la asistencia remota. Lo de la asistencia remota es súper interesante porque gracias al reconocimiento del entorno y reconocimiento de superficies de unas gafas como el HoloLens 2, tú podrías llamar a una persona que está a distancia, por ejemplo, un gasfitter, y esa persona va a estar viendo exactamente lo que estás viendo tú y te va a poder dar notas y hacer anotaciones en tiempo real de qué es lo que estás viendo tú y cómo debes arreglarlo. Esto es algo que se utiliza mucho hoy, como les digo, sobre todo en entornos de grandes empresas, donde tienes que ir a hacer trabajo a terreno, por ejemplo, o trabajo en unas cañerías y necesitas hablar con alguien específico, o en trabajos eléctricos. Otra de las cosas importantes de la realidad mixta es su integración con las superficies. Siempre que veamos ejemplos de realidad mixta, tanto por HoloLens o Magic Leap, vamos a ver que lo digital, digamos, o estas pantallas digitales están superpuestas sobre las superficies y lo bueno es que se quedan ahí. Tienen algo que se llama permanencia en el espacio. De manera tal de que si tú pones esa ventana que estás viendo ahí pegada a la pared y te vas a otro lugar y después vuelves, va a seguir pegada a la pared. Ese pedacito de digital que está ahí pegado a la pared perfectamente puede estar conectado con una serie de sensores IoT para levantar información clave sobre ciertos procesos empresariales. Puedes tener información conectada a bases de datos, a usuarios. O sea, las implementaciones en realidad son muchas. Y lo importante es que puedes crear estos entornos, digamos, de trabajo que sean más interactivos y más funcionales, sobre todo cuando tienes este tipo de trabajo, por ejemplo, de papeleos, maximiza mucho el tiempo de operación en muchos aspectos. Una de las cosas importantes también de todo lo que es la realidad mixta y estas gafas es que tienen muy buena integración con lo que es la lectura de gestos manuales. Uno de los grandes saltos, digamos, al salir de la realidad virtual y poder tener esta integración entre la realidad aumentada y la realidad virtual, básicamente, es justamente salir del tema de los controles manuales, que son en su mayoría necesarios en VR, y poder llegar a controlar las cosas a través de gestualidad o dinámicas touch.
que la reconoce la pantalla mientras tú estás haciendo estos movimientos. Así que vas, digamos, aterrizando un poco todo esto a nivel más orgánico y funcional de cómo funcionamos todos los días, ¿no? Saliendo bastante del mouse, del control y de como el uso de un tercer dispositivo que traduzca lo que queremos hacer. Por supuesto que esto abre muchas ventanas y muchas puertas, digamos, a desarrollos del futuro, sobre todo en medicina. Se está utilizando mucho el Microsoft HoloLens, en defensa en Estados Unidos, en militar. De hecho, HoloLens tiene un contrato con el US Military para generar cascos específicamente para la guerra, que ha sido un tema no menor porque obviamente el cuestionamiento de la tecnología, si es para el bien o para el mal en términos de guerra, ¿no? Entonces, en general, esto es lo que son las tres tecnologías principales: realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Y ahora lo que les voy a mostrar es una serie de ejemplos de diferentes verticales y diferentes cosas que se están haciendo. Acá vemos un ejemplo de lo que es Web AR, ¿ok? Implementado tanto en web a través de un banner, que son los dos que vemos a la derecha e izquierda de Toyota, como lo que ves en el medio de Adidas. Todo esto está generado sobre un framework llamado 8Wall, ¿ok? Y es frictionless AR, donde no tienes que descargar una aplicación, sino todo esto está cargado directamente desde el navegador web. Entonces pueden ver que las implementaciones son varias y el potencial, digamos, en marketing, en mostrar un producto y mostrar más detalles y ciertas cosas que no podrías hacer de otra manera o que no serían tan interactivas. Por otro lado, tenemos iniciativas como PlayQ, ¿ya? Todas estas son cuestiones hechas en Chile. PlayQ hace poco hicieron este joint venture, digamos, con Caligraphics, que hacen libros escolares. PlayQ es una empresa que se dedica a la integración de tecnologías aumentadas en la educación, ¿ya? PlayQ ha avanzado muchísimo en términos de la parte didáctica y cómo utilizar correctamente la tecnología sin que sea una saturación y que en realidad ayuda a los niños a tener una experiencia de conocimiento mucho más efectiva. Entonces es interesante que esto se está generando acá. Esto es un proyecto que tiene muy buena atracción en el mundo. Actualmente PlayQ, si no me equivoco, está traducido en 4 o 5 idiomas y han logrado exportar fuera de Chile esta tecnología y de hecho están calificados dentro de las 150 empresas de EdTech más relevantes en Latinoamérica actualmente, si no me equivoco. Hay muchos avances en educación, tal como dijo Felipe, es una de las áreas creo donde hay más interés con estas tecnologías porque hay mucho potencial que no ha sido explorado. También hay que considerar que estamos saliendo, digamos, de una época, entre comillas, de satanización tecnológica en el ambiente educativo, y este tipo de iniciativas obviamente van rompiendo esa barrera y enseñando en la práctica que efectivamente bajo un buen uso y una buena conceptualización, estas tecnologías pueden ser provechosas en vez de ser solamente para entretenimiento. Vista es un proyecto local. Ellos trabajan con realidad virtual en el área de inmobiliaria y arquitectura. Ellos se dedican a levantar modelos tridimensionales de muy alta calidad, de muy alta calidad de apartamentos que están en blanco o en verde y creando una experiencia en realidad virtual navegable e interactiva donde tú puedes ver y sentir, digamos, el departamento donde vas a vivir. Puedes controlar la orientación del departamento, como podrás ver, si es de día o de noche, puedes controlar mucho el entorno de lo que ves dentro del departamento que ojalá compres. Entonces el trabajo de ellos es muy detallado. Actualmente yo no sé si ellos están ya metidos con WebVR. Sé que trabajan con un motor que se llama Unreal y como podrán ver el detalle es increíble. Todo esto es interactivo y navegable. Además que tienen una página web donde puedes configurar una cantidad de cosas. Son unos proyectos súper interesantes y considero que tienen muchísimo potencial en esta área inmobiliaria. Puedes cambiar la materialidad de ciertas cosas, la materialidad del piso, por ejemplo. Entonces, básicamente puedes personalizar cómo va a ser tu departamento y poder verlo y moverte adentro de él.
que obviamente cuando lo llevas a esto a una inmobiliaria, que normalmente para lograr esto tendrías que armar un piloto, y ese piloto nada más tiene un tipo de piso, lo demás te lo puedo mostrar en tablitas, es una gran diferencia, ¿no? En retail está Christian Wanchikai, que tiene un proyecto que se llama Ojo App. Él ha hecho varios experimentos con aumentar productos que pudiese conseguir un anaquel en un supermercado para entregar información extra. Esto es un súper buen ejemplo de lo que es aumentar la información para poder brindarle ya sea más información, valga la redundancia, al consumidor final, o generar concursos o recetas, o literalmente aumentar el producto para facilitar la lectura de ya sea su capacidad nutricional o generar comunidad, generar actividades. Hay muchas marcas en Estados Unidos que están haciendo muchas cosas a nivel de implementación de entretenimiento en los pasillos del supermercado, justamente para impulsar la venta de las marcas, y han tenido muy buenos resultados. Eso es una parte de retail específico. Esta otra parte de retail va más enfocada en el entrenamiento de personal para ciertas actividades dentro de tienda. Esto es una experiencia de realidad aumentada. Esto es visto a través de un dispositivo móvil, probablemente un iPhone actual. Y como pueden ver, perdón, el nivel de detalle es súper bueno. Lo que se llama el tracking, que es el posicionamiento de lo digital dentro del entorno real, es súper estable. Y puedes crear toda esta dinámica para entrenar a personal sobre los productos, sobre una lista, por ejemplo, de instructivos o de cosas que tienen que hacer para poder vender el producto específicamente. Y además esto como herramienta, se pueden imaginar que es súper útil porque yo como un vendedor, por ejemplo, puedo practicar cómo es mi entorno y cuáles son las cosas que tengo que decir o cuáles son los detalles importantes de la marca a considerar, y esto lo puedo tener en mi casa o en cualquier lugar. Obviamente esto abre muchas puertas para temas de entrenamiento y por supuesto temas de display de productos y otras implementaciones en retail. Orbisoft, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es realidad virtual con entrenamiento, que es una de las ramas también fuertes de la industria, que es el entrenamiento a distancia. Y Orbisoft se planteó cómo podríamos armar un sistema que vincule todo lo que es la capacitación real con los resultados que se esperan de una capacitación junto con una experiencia de realidad aumentada, de realidad virtual. Ellos actualmente trabajan full enfocados en minería, tienen un producto muy bien hecho para la minería. En este caso estamos viendo es el tutorial de cómo se usa esto, pero la idea es que tú puedas interactuar directamente dentro de este entorno y la capacitación te guía a través de una serie de situaciones, tanto peligrosas como donde tienes que hacer ciertos pasos estándar, digamos, y al final este sistema te genera toda una evaluación sobre cómo funcionaste, qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal, y se la entrega al que es tu capacitador. Obviamente esto es increíblemente bueno para la minería, ya que te notifica, como el entrenador le dice muchas cosas sobre ti. Ellos trabajan en realidad virtual con inteligencia artificial y tienen este sistema que es súper inteligente y te genera toda esta información que de otra manera sería muy difícil conseguir. Entonces esto es Orbisoft, esto también es hecho en Chile y son un producto increíble, también son miembros del HI, y yo considero que la plataforma que ellos tienen es súper, súper impresionante, sobre todo por los resultados de las capacitaciones. Y por último, Posterity, que esta es una de las empresas que trabajan arte con realidad aumentada, también es hecha en Chile. Hay, como decía también Felipe antes, hay una búsqueda bastante importante en la preservación del patrimonio cultural y del arte. Hay bastantes experimentaciones y bastantes ideas alrededor de esto, porque obviamente la realidad aumentada te trae una cantidad de beneficios y sobre todo ahora que tenemos este tema de la distancia y el COVID, muchos museos afuera en el mundo están implementando esta tecnología como realidad aumentada para llevar obras o esculturas a las casas de las personas y poder mantener la educación en términos artísticos fuera del museo.
También toda esta búsqueda, digamos, de preservación de patrimonio cultural y de arte a través de la tecnología viene con varias iniciativas que están pasando fuera de cómo hacer que los museos puedan mostrar mejor sus cosas, cómo hacer que los museos puedan mantener mejor sus obras en el tiempo, las esculturas, y hay muchas cosas que pasan en esta área que me gustaría ver que explotaran más fuerte en Chile, como la implementación de tours virtuales. Hay muchas iniciativas que he visto que obedecen a esta vertical y que me parecen súper interesantes. Entonces, con eso yo cierro mi presentación de lo que es la industria XR y las tres tecnologías principales que la componen. Esto, como les dije, es una pincelada por encima. Se puede profundizar muchísimo más en cada una de las áreas, en los dispositivos, en las dinámicas y muchos otros principios teóricos que rigen detrás de esto. Pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer esta pincelada. Igual cualquier cosa nosotros vamos a seguir generando este tipo de instancias a través de la HI en el futuro cercano. Aprovecho, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, tanto para Felipe como para mí, de dejarlos invitados a todos al lanzamiento oficial de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, que será en algún momento de agosto. Los invito a registrarse en la página web hi.org. Ahí hay un formulario de registro y ahí los podremos mantener al día, digamos, e informados de cuándo vamos a hacer este evento. Y también va a ser el lanzamiento de lo que llamamos el hub virtual. Nosotros tenemos una oficina virtual en un espacio tridimensional virtual con avatares y todo esto va a pasar ahí adentro. La idea es justamente impulsar las tecnologías, impulsar los espacios de conversación e impulsar la industria tanto en Chile como en Latinoamérica. Entonces, con eso yo cierro mi presentación y quedo súper Muchas gracias, atento a Oscar, las preguntas de ustedes. Quería agradecerles, obviamente, a la HI, a Camindia, a Invadelab, que es la empresa de Fernando, un muy buen amigo que me ayudó para hacer esta experiencia de realidad aumentada web. Y eso es todo. Los dejo Muchas gracias, invitados a los Oscar, diferentes por proyectos y haber páginas y participado hoy cualquier día cosa estoy a la orden con nosotros. para cualquier cosa. Mira, Oscar, muchas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta de Mauricio Fuentes. Igual tú lo mencionaste un poco durante tu presentación, pero de todas formas, ver si es que nos puedes contar un poquito más qué tan avanzado está en Chile el tema del HoloLens. Y ahí después, si Felipe tiene algo que aportar en eso también, pero si nos puedes comentar un poquito más ahí, por favor. Ajá, el tema del HoloLens actualmente, HoloLens no ha llegado a Chile, digamos, formalmente. Nosotros estamos haciendo harto esfuerzo en que eso suceda. Yo ya tengo varias conversaciones con la gente en Microsoft. Es complicado porque sobre todo no hay servicio técnico. Una de las principales problemáticas que hay a la hora de traer hardware importado es que no hay la capacidad técnica en Chile actualmente para poder prestar servicio técnico a ese hardware. Entonces, si se te llega a romper algo, se te cae, le pasa algo, tienes que mandarlo a Estados Unidos. Entonces, claro, ya cuando empiezas a hablar de esto, es una problemática muy grande por una empresa. Traerse este hardware es una inversión, además que no es menor, son hardware que son costosos. Entonces, sí, estamos trabajando en ello, pero actualmente HoloLens es imposible adquirirlo en Latinoamérica en general. De hecho, en Latinoamérica en general tenemos mucho déficit, como dije, de hardware. Y parte de lo que estamos haciendo en la asociación justamente es intentar abrir la mayor cantidad de puertas para que este hardware pueda llegar a nuestras manos. Y esto va a ser un detonante, un TNT para la industria, porque no, si actualmente tenemos profesionales súper capacitados y creadores de contenido de muy alto nivel, sin tener acceso a hardware, el día que tengamos el acceso al hardware, obviamente nuestra capacidad va a aumentar exponencialmente. Perfecto. Bueno, mira, nosotros también por honor al tiempo, ya digamos justo a la hora, así que la presentación va a llegar hasta acá. Quería agradecer a Oscar y a Felipe por habernos acompañado, por haber hecho esas presentaciones y aprovechar de decirle a todos quienes nos están acompañando hoy día que vamos a enviarles entonces la información sobre el estudio que mencionó Felipe, también el contacto de Felipe y Oscar y más información sobre la Asociación Chilena
de experiencia inmersiva. Así que ahí les vamos a estar dejando, mira, me hacen una pregunta más, yo creo que le podemos dar el espacio, por parte de Mauricio Fuentes, y pregunta si hay algún estudio en cuanto a relación de ventas ocupada en un espacio físico que tenga alguna experiencia virtual. No entendí bien la pregunta. Sí, no entendí bien la pregunta. Igual, lo que sí diría es que hay varias empresas del sector de la publicidad, de la CHAP, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, que deben tener sus propias estimaciones de ese tipo de cosas, pero no creo que las compartan y no creo que nadie las haya sistematizado todavía. Es como información súper estratégica para cada una de las empresas. Claro. Creo difícil que alguien comparta ese tipo de estudios como de Todavía. precio todavía. Sí. Yo entiendo bien la pregunta donde va Mauricio, como le agrega que muchos clientes le piden estudios de cuánto impactan en las ventas. Claro, una experiencia en un punto de venta, esto es un tema en general, porque primero esta industria no se mide igual que la industria del marketing. Los temas de ROI, sobre todo, y cómo le demuestras al cliente que esta inversión vale la pena, va por otro lado. Y yo creo que esa es una de las partes principales que hay que ver, es exactamente cómo tú le presentas el valor al cliente y cómo tú vas a medir lo que logra esta experiencia. Hoy en día todavía no hay un estándar para poder medir lo que impacta una experiencia más emocional, digamos, y menos comunicativa como una experiencia de un diseño. La idea justamente nosotros en la asociación queremos generar estos estudios, nosotros queremos generar y poder llegar a estas conclusiones justamente para poder darles herramientas a los creadores de contenido para decir, mira, estos son los números reales, pero para eso también necesitamos avanzar en muchas implementaciones en el mercado local. Necesitamos que más empresas grandes, por ejemplo en el retail, se jueguen la carta y digan, ya, vamos a apostar a esta tecnología, vamos a hacerle un estudio, vamos a hacerle un seguimiento. Creo que actualmente como industria una de las cosas que padecemos, digamos, es que somos un chiche de marketing. Lo que se hace hoy en día en realidad aumentada, si es que no es una producción autónoma y para tu propia empresa o para tu propio producto, son más que todo ciertas diversiones que cumplen algún rol dentro de la campaña comunicativa de marketing, pero en ningún momento todavía estamos en tener que la realidad aumentada y la experiencia sea el centro y que de ahí deriven otras cosas, ¿no? Yo creo que nos falta mucho avance todavía en cómo se presentan estas experiencias y eventualmente cómo las podemos medir y de qué manera impactan las ventas directamente en el mercado local. Porque una cosa es que podemos levantar datos de afuera. Yo te puedo mostrar muchos estudios de afuera, de Estados Unidos, de Europa, pero esos mercados son muy distintos al nuestro. Tienen realidades muy distintas, tienen penetraciones de tecnología completamente diferentes. Entonces, digamos que estamos en un plus y contra en el océano azul, en que estamos ahora, digamos, a nivel tecnológico y de implementación de muchas dinámicas de negocio que todavía falta investigar y ver cómo reacciona el mercado local a estas iniciativas, básicamente. Y yo creo que con la ayuda justamente de personajes como Felipe y el apoyo a nivel estatal es que vamos a poder empezar a ver más participación de nuestras tecnologías en estos otros espacios más que están dominados por el marketing y poder generar nuevas dinámicas. Sí, Oscar, déjame aparte recordar, dar un anuncio. Además de probablemente lo de agosto de Achei, hay varios eventos que tienen que ver que amplían esta discusión, la que estamos teniendo ahora, y donde probablemente van a salir algunas de estas preguntas, que van a estar pasando a lo largo del año y el próximo año. Veo aquí a Alexandra Gerard de Bélgica, que es la representante, ¿no es cierto?, de Stereopsia, que es un evento de realidad virtual que se hace en Bélgica y que decidieron hacerlo en Chile en abril del próximo año, pero van a estar realizando una serie de webinars, ¿no es cierto?, cruzados entre Europa y Latinoamérica sobre este tema, entonces eso es algo a observar. También veo a Antonia Valenzuela, que fue la que dirigió el programa de Metamorfosis, ¿no es cierto?, del año
antepasado, me parece, donde se adelantó algunos de estos temas y también tienen una agenda, ¿no es cierto?, de trabajo sobre este tipo de cosas. En el caso de Stereopsia, eso está financiado además por una línea de Corfo que se llama Viraliza, que tiene que ver con la difusión y formación en temas de emprendimiento e innovación, y entonces eso es algo que va a estar pasando y que de todas maneras los invito a observar, así como también la actividad, el CRECHI, la creatividad chilena, que es un evento que hace la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, la ACHAP, que también se adjudicó un Viraliza de Corfo también para la difusión de algunos de estos temas. Entonces va a haber varios foros desde donde se va a estar extendiendo esta misma conversación y que los invito a seguir, porque probablemente en los seminarios que hará la ACHAP irán saliendo respuestas a algunos de las preguntas de cuál es la tasa de conversión, ¿no es cierto?, a ventas de la publicidad relacionada con VR y AR, porque ahí están las agencias, ¿no es cierto?, que están trabajando con eso, o temas más tecnológicos quizás, o de contenido, van a ir saliendo más en Stereopsia o en las actividades que haga Mediamorfosis, o algunos de ustedes también. Entonces, lo que quiero decir es que nos llegan cada vez más agendas y temas que tienen que ver con experiencias inmersivas y transmedia. Entonces, lo invito a seguirlo también. Excelente anuncio ahí, Felipe. Entonces, para cerrar, mira, le vamos entonces a estar enviando la información con los contactos de ambos para que puedan seguir también todas estas iniciativas, eventos, sesiones informativas que van a haber. Me alegra saber también de que estas estancias van a estar y que va a ser posible entonces recibir más información. También a contarles que el evento ha sido grabado y les vamos a enviar el video en caso quieran revisar alguna parte de nuevo o compartirlo. Así que muchas gracias a todos, especialmente a Felipe y a Oscar, por su tiempo, por sus presentaciones, y espero nos podamos ver de nuevo en un próximo evento Camindia. Muchas gracias.